Buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente a la Semana Interuniversitaria de Psicología. Mi nombre es Luis Fernando Delgado y a continuación tendremos una charla sobre el rol de los padres en tiempos de pandemia. Si durante la charla quieren realizar preguntas, por favor escriban en el chat y al finalizar la ponencia se procederá a leer las preguntas y solventar las dudas. Dicho esto, damos la bienvenida a María Alejandra Ruales. Psicóloga con práctica clínica, atiende consulta privada a adolescentes y adultos. Actualmente está cursando un máster en terapias psicológicas de tercera generación y una certificación en prevención y abordaje de abuso sexual infantil. Le damos muchas gracias por su presencia. Puede iniciar. Muchas gracias, Luis. Gracias, Anita, por la invitación. Estoy realmente muy contenta de estar aquí, de dar esta charla, que realmente es un tema muy interesante y que, bueno, haciendo un poco más de investigación y todo, pues hay muchas cosas que de pronto muchos de nosotros no sabíamos, de varios efectos que fueron surgiendo a raíz de la pandemia, ¿no es cierto?, en niños y en padres, ¿ok? Entonces, bueno, voy a comenzar con mi presentación. Me avisan, por favor, si es que hay problemas para visualizar la pantalla, ¿sí? Ok, me avisan si se puede ver. Démosle un ratito. Sí, se ve perfecto. Sí, se puede ver. Chévere. Listo, entonces, bueno, voy a comenzar. Bueno, mi tema, es el de los... Ay, esperen un segundo. Sí, el rol de los padres. Y bueno, pues yo le puse también de las madres en tiempos de pandemia, ¿no? Porque finalmente somos padres y madres, creo que bastante por igual el trabajo que hemos tenido en esta pandemia con los chicos y con los pequeños, ¿no? Entonces, bueno, es un tema súper importante, como les decía, y bueno, van a ir viendo que hay cosas que les van a sorprender un poco, como a mí el rato que fui haciendo esta investigación y todo, y también un poco, por ejemplo, en mi práctica, ¿no? En mi práctica clínica, lo que escucho de los padres y todo, es justamente varios temas importantes, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del agotamiento, de la ansiedad, que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿sí? Ok, entonces, como para introducir, les he puesto este caso de Pablo y Florencia, que son un matrimonio de doctores. Entonces, cuando la pandemia comenzó, a mediados de marzo, ellos sabían que iban a tener más trabajo, ¿no? Porque ella es médico de emergencia, es internista, y además empezaron también a ver que tenían que ser maestros auxiliares de sus hijos. Entonces, este caso es uno de los tantos que hemos visto a lo largo de toda esta pandemia, de los padres que han tenido que, digamos, tratar de equilibrar un poco la vida esta de familia, la vida escolar y también el trabajo de ellos, ¿no? O sea, algunos en teletrabajo, otros como por ejemplo esta pareja de médicos que seguramente tenían que ir, ir al hospital, ¿no es cierto? Y además de eso, encargarse de sus hijos y bueno, pues todo el estrés que obviamente eso conlleva, ¿no? Entonces, un poco pensando en este caso, les puse esta pregunta, porque bueno, no sé si es que todos aquí sean estudiantes de psicología o de pronto ya sean psicólogos, pero sí me gustaría que alguien me diga qué herramientas podría sugerir para este caso en particular, si para este caso de Pablo y Florencia. Pueden ser, por ejemplo, herramientas de organización del tiempo, de los espacios, herramientas metodológicas o formas de aprendizaje también de acuerdo a las edades de los niños, a las formas de aprendizaje de cada niño, ¿sí? Entonces, no sé si es que de pronto alguien quiere contestar esta pregunta. Sí, si alguien quiere contestar la pregunta, por favor, alcen la mano y nosotros le damos la palabra. Anita, una pregunta, ¿por qué no puedo ver a las demás personas? Como que no me deja bajar.
Sí, solo puedes ver a los panelistas. Para ver a los participantes, Ah, ok. ajá, hay una cosa que dice participantes, ahí puedes ver, pero nadie está alzando la mano. Bueno, ok, no hay problema, está bien. Ah, acá tenemos En el chat contestó en el Juanjo chat. Ajá. Zapanta diciendo organización de tiempo tanto para el trabajo como para los padres e hijos. Ujú, muy bien. Gracias, Juanjo. ¿Alguien más? Igual lo pueden, si no quieren hablar, lo pueden también sugerir por medio del chat, no hay problema. Disculpen, en el chat no hay ninguna pregunta. Creo que podemos proceder a... Ujú. Israel Oña dice también depende de la edad de los hijos. Si los niños son pequeños, entonces se debe tener una organización en la que se le ponga prioridad al tiempo. ¿Qué se pasa con los niños? Ajá, muy bien, Israel, sí, justamente eso, ¿no? De acuerdo a la edad de los niños es importante también ir organizando en relación al tiempo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, chicos. Ok, podemos pasar. Entonces está muy bien, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en formas de aprendizaje, puede ser también de pronto niños que en su colegio tuvieron temas de adaptación curricular. Entonces, por ejemplo, claro, los padres tienen que de todas maneras también adaptar esas herramientas, ya sea, por ejemplo, herramientas más visuales para estos niños que en algún momento tuvieron que tener como que esta ayudita extra, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, Luis Felipe López Calva, que es el director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, nos dice esto, ¿sí? Cuando los niños dejan de ir a la escuela, el efecto por la influencia de los compañeros pierde prepotencia, mientras que el efecto padres gana. Entonces, claro, esto es bastante lógico, ¿no es cierto? Finalmente los niños han dejado de estar con los padres y perdón, con sus compañeros y han empezado a estar con los padres, ¿verdad? Entonces esto genera este efecto padres que les voy a hablar un poquito más adelante, pero que es realmente importante, ¿no? Porque los niños, los que han estado en contacto con niños en estos meses, han podido ver cómo extrañan realmente a sus compañeros, ¿no? Extrañan esa dinámica en su clase, esa dinámica con sus compañeros, los recreos, los juegos y también a sus profesores, y que es algo muy importante para tomar en cuenta. Listo. Entonces, esto es lo que les decía, el efecto padre, ¿sí? Cómo esto podría marcar a esta generación de niños, todos estos niños que estando justamente en una etapa escolar súper importante, han tenido que pasar por esta pandemia, por esta cuarentena. Listo. Entonces, bueno, finalmente este es un fenómeno actual, ¿no es cierto?, que se ha dado por las clases en casa, ¿ok? Entonces, hemos visto que hay un cambio en el escenario, que hay una modificación de las interacciones que antes se daban en el aula, ¿no es cierto? Las interacciones con los maestros, las interacciones con los pares, y que pues ahora son los padres los que toman el rol central. Entonces, bueno, es un efecto, digamos, un poco grande, importante, que se da, que se genera en los hijos y en las hijas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también es importante tomar en cuenta que hay una variada, muy variada la forma de relacionarse dependiendo de las características de cada familia, ¿ok? Entonces, con esto me refiero a que, como van a ver más adelante, habrán muchas familias que tengan tanto los recursos económicos como los recursos metodológicos para solventar las necesidades educativas de sus hijos, y habrá muchas familias que por determinadas circunstancias no lo tienen, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este efecto padres? Porque es justamente eso, ¿sí? A los padres haber tomado este rol central en la educación de los hijos, pues se vuelve todo bastante, es una dinámica totalmente distinta que con las maestras, ¿no es cierto? Todos sabemos que las maestras tienen como esta forma súper especial como que de guiar a los grupos de los niños y que no necesariamente los padres tenemos, ¿sí? Y que bueno, que se puede ir aprendiendo también. Listo, entonces acá les he puesto este cuadrito donde pueden ver algunas modificaciones que han habido no solo en el ambiente familiar, sino por ejemplo en las rutinas también, ¿sí? La organización del tiempo y la organización de los espacios ha sido, creo,
la principal modificación que ha habido en este tiempo de pandemia. Porque claro, el tiempo finalmente se ha vuelto solamente para estar en casa, exceptuando obviamente los padres que por sus trabajos tienen que salir, pero en general los niños solamente en casa, ¿verdad? Entonces hay que también pensar en los espacios que terminan siendo fundamentales, ¿no es cierto? Antes la cocina era la cocina. Ahora la cocina es también sala de reuniones, la cocina es el aula de uno de los chicos, si es que hay varios niños. El cuarto, que era antes solamente el cuarto en el que el niño iba, jugaba un ratito y de pronto se dormía, ahora es también, por ejemplo, el aula, ¿no es cierto? Para mi hija, poniendo mi ejemplo personal, sí, para ella su cuarto ahora es su aula, ella tiene su escritorio con su computadora, tiene su pizarrón, sus materiales, entonces realmente los espacios ahora han tomado una connotación totalmente diferente de lo que era antes, ¿sí? Entonces, bueno, leyendo un poquito sobre este tema, me encontré varios casos de personas que justamente dicen esto, ¿no? Que han tenido que ahora hacer el comedor, por ejemplo, ya el comedor es prácticamente solo sala de reuniones de los papás y en la tarde la mesa de los deberes de los guaguas. Entonces, tomar en cuenta también este tema de los espacios es muy importante para incluso explicarles a los chicos qué es lo que está pasando y por qué los espacios han cambiado, ¿sí? En el tema de roles también, cada uno ha tenido que readecuarse según la necesidad de la familia. Entonces, por ejemplo, si es que uno de los padres necesariamente tiene que salir, el otro tiene que quedarse con los chicos, tiene que hacer de ama de casa o amo de casa, de maestro, seguir con su trabajo en el caso de que tenga teletrabajo, por ejemplo. Y bueno, igualmente para los padres, por ejemplo, que perdieron el trabajo, ¿no es cierto? Ambos padres se quedaron sin trabajo y entonces les toca ver de cualquier forma para salir adelante y además de eso, seguir involucrados en la educación de sus hijos. Sí, entonces es importante también ver acá que, por ejemplo, algo que ha sucedido mucho con los adolescentes en este tiempo de pandemia, por ejemplo, es que se han involucrado bastante en cuestiones de la casa, ¿sí? Sobre todo los que han tenido que quedarse dentro de casa junto con sus padres, o sea que sus padres no han salido por trabajo, sino que se quedan juntos. Entonces, he visto en muchos casos que han hecho una organización interesante de quién hace tal cosa, de tantas horas tienes tus clases, luego de eso me ayudas, por ejemplo, a preparar el almuerzo y en la tarde hacemos otra serie de actividades, ¿verdad? De pronto cosas que antes no pasaban. Y bueno, en la dinámica, que era lo que les decía, las características y las herramientas de cada familia, que lógicamente varían de una familia a otra. Entonces, siguiendo esta línea, acá les he puesto la brecha entre los hogares, que me pareció uno de los temas más importantes, finalmente porque en algún momento los chicos van a tener que regresar al colegio, ¿sí? Entonces se va a notar esta brecha que hubo entre un hogar y otro, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con esta brecha? Básicamente son las características de los padres o los cuidadores que influyen directamente en el proceso de aprendizaje. Entonces acá se le suma también las herramientas que estos padres tengan y el tiempo que posean para dar un acompañamiento en el proceso académico de los chicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la distribución del tiempo, padres que trabajan o que no trabajan, o que pueden realizar teletrabajo, o que necesariamente tienen que salir. El acceso a Internet, o sea, a este tema ha sido, creo yo, el que más ha sonado durante la pandemia, porque nosotros sabemos que en nuestro país no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene una computadora o un teléfono inteligente, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión fundamental para la educación en línea. Entonces, por ejemplo, algo que ha implementado el Ministerio de Educación son las clases mediante la televisión o mediante la radio. Entonces, pueden de cierta forma acomodarse a algunos sectores que tienen estas necesidades, pero de todas maneras, por ejemplo, niños que viven en el páramo, que no tienen una televisión o que no tienen una radio, menos una computadora o conexión a Internet, van a poder conectarse a sus clases, ¿verdad? Entonces, aquí hay una brecha súper grande, ¿no es cierto?, entre los hogares que pueden acceder a estas cosas y los que no. Herramientas tecnológicas diversas, no solamente, digamos, es importante el Internet y un teléfono inteligente, sino de pronto una computadora que pueda acceder a la plataforma de inglés, que pueda acceder a estos quizzes que hacen en línea muchos maestros, que son herramientas muy didácticas.
el apoyo en el establecimiento de rutinas. Obviamente no todos los padres tienen el tiempo o la paciencia o la dedicación o la energía incluso, ¿no? Para poder ir estableciendo rutinas como las que había antes. Y la ayuda en los aspectos pedagógicos, lógicamente. Ok, acá tenemos algo que nos dice Pedro Cerdán, quien gerencia los proyectos de educación del Banco Mundial en Colombia, ¿no es cierto? Entonces él le dice a BBC Mundo que la educación está ocurriendo ahora en el hogar con mayor o menor apoyo de la tecnología y del colegio dependiendo del contexto, ¿no es cierto? Un montón de colegios que un poco le han como botado la responsabilidad a los padres y pues ustedes arréglense un poco como puedan. Y pues no todos los papás tienen el tiempo y, como yo les decía, la energía para poder hacerse cargo de estos procesos educativos y académicos de cada uno de los chicos. Y aquí es importante hacer también una diferencia, ¿ok? Por ejemplo, no todos los niños han entrado este año al colegio. Yo sé que hay muchos casos de niños que se han quedado en casa sin escolarizarse este año, sobre todo niños pequeños, ya sea por situación económica, ya sea por el tiempo que sus padres podrían dedicarles a los temas académicos. Entonces, estos padres han decidido que sus hijos no entren este año al colegio. Y eso también está bien y eso también es respetable, ¿verdad? Yo creo que cada uno sabe perfectamente el contexto de su familia y sabe también perfectamente hasta qué punto podemos involucrarnos y hasta qué punto nos supera también en nuestras capacidades. Sí, entonces nos dice también que desafortunadamente es poco lo que se sabe sobre cómo se están ajustando los hogares a la situación. Sabemos cierta información, pero no de todos los sectores. Y lo que es seguro es que no todos tienen las mismas posibilidades. Y un poco en relación a lo que les decía antes, lugares, regiones, por ejemplo, donde hay mucha pobreza, donde no tienen acceso, por ejemplo, a agua potable, menos van a tener acceso a internet o a una computadora, ¿verdad? Entonces, si es que antes ya había una brecha súper grande en la educación, ahora pienso que está mucho más grande esa brecha, ¿sí? Y bueno, pues eso lo vamos a ver un poco más adelante en el futuro, de pronto cuando los niños regresen a los colegios y haya, por ejemplo, vacíos de contenido, ¿no? Eso va a pasar, va a haber vacíos de contenido. Ok, entonces, ¿por qué esto es una problemática social? Bueno, básicamente porque sabemos que hay contextos de alta desigualdad en nuestro mismo país, ¿no es cierto? Tenemos mucha desigualdad. Todos sabemos que hay familias que pueden acceder a una muy buena educación, a muy buenas herramientas tecnológicas y familias que no. ¿Cierto? Es importante también tener en cuenta el tiempo y la motivación para asumir responsabilidades de educación, que finalmente es un lujo que no todos los padres pueden darse, ¿sí? La motivación, por ejemplo, para asumir responsabilidades en cuanto a la educación está también muy vinculada con el grado educativo que tengan los padres, y eso lo vamos a ver también más adelante. Y este rol se ve determinado por el tiempo disponible que tienen los padres, sus capacidades y sobre todo la prioridad que le den a la educación. Ustedes seguramente han salido y han visto más niños y más adolescentes en las calles, en los semáforos, vendiendo cosas, acompañando a sus padres a vender cosas. Entonces, sí, antes había mucho, pero ahora hay mucho más. Entonces, claro, ahí vemos, digamos, que el tema de darle prioridad a la educación también viene muy relacionada con la capacidad que tenga esa familia para sostenerse económicamente, ¿sí? Obviamente el trabajo infantil no es justificable bajo ninguna circunstancia, pero también es importante tomar en cuenta el contexto de esa familia, ¿verdad? O sea, no solamente el contexto económico, sino también el contexto emocional y psicológico por el que están pasando estas familias. Y entonces vemos tantos niños, tantos adolescentes en las calles vendiendo cosas, limpiando parabrisas, y entonces ahí pensamos, ¿no es cierto? Como capaz y en ese hogar realmente nunca fue una prioridad la educación. Y antes esos chicos podían acceder a la educación porque podían ir a la escuela. Ahora que ya no pueden ir, pues digamos que eso está ahí como
pausado, ¿verdad? Y esperemos que si es que esto empieza a regularizarse, puedan volver a acceder a la educación o si definitivamente habrá mucho abandono escolar después de esta pandemia, ¿sí? Ok. Entonces, aquí es fundamental también pensar que la educación está muy relacionada con los ingresos que haya en la familia, ¿verdad? Entonces, hay varios estudios que demuestran que el nivel educativo de los padres es un factor determinante en la educación de sus hijos. Entonces, en algunos países, por ejemplo, esta correlación es altísima, es realmente muy alta. Entonces, hay 3 factores principales por los que se relaciona lo uno con lo otro. Entonces, les voy a ir explicando, ¿sí? El primero, por ejemplo, es que los padres educados cuentan con mayor nivel de ingresos y por tanto tienen acceso a mejores colegios y también a más apoyo, ¿verdad? Sabemos que los colegios, digamos, de un nivel socioeconómico un poquito más alto, dan más apoyo a los padres en tema de educación virtual, sí, están más ahí, más como pendientes, como que intentan que los padres tengan un poquito más de acompañamiento. Es lógico que en los colegios fiscales esto no pueda suceder porque hay demasiada gente, hay muchos niños, muchos adolescentes, entonces los colegios no se avanzan pues a dar como que este abastecimiento a todos los padres, ¿ok? Entonces, me gustaría que un poco en relación con esto, no sé si es que de pronto alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, en su experiencia, qué han visto, qué han escuchado, en sus familias, por ejemplo. No sé si hay algo en el chat, yo no sé por qué no puedo ver. Allá, ahí sí. Bueno, en el caso, yo he seguido tu charla y he detectado 2 preguntas. En el caso para los niños pequeños, en los pequeños del hogar, ¿cómo pueden hacer los papás para evitar la dependencia escolar reflejada a ellos? O sea, como que los niños se van a volver como dependientes de sus padres, ¿a eso se refiere la pregunta? Exacto, en Sí, el caso de los niños pequeños. ¿Y cómo ya. los papás pueden solucionar esto? Ok, bueno, yo creo que ese es un fenómeno inevitable. Sí, totalmente inevitable porque muchos niños, por ejemplo, no necesariamente han tenido a sus papás en los primeros años escolares, ¿sí? Porque sus papás trabajaban, porque estos niños, por ejemplo, entraron a guardería muy chiquitos, o sea, niños que tienen, digamos, en guardería están desde los 3 meses, y claro, ahora de pronto tienen a sus papás todo el tiempo en casa y todo el tiempo involucrados en su proceso académico. Entonces, que haya una dependencia es totalmente inevitable. Lo que hay que ir haciendo, apenas, digamos, los padres puedan ir retomando su vida cotidiana, tienen que ir paulatinamente despegándose de los niños. Y obviamente no brusco, nunca brusco, ni con niños chiquitos, ni con niños grandes los cambios pueden ser bruscos, sino que paulatinamente explicándole al niño, contándole lo que va a pasar, ya sea que el niño, por ejemplo, regrese a guardería o ya tenga que ingresar al primer año escolar, pero siempre explicándole qué es lo que está pasando. Y seguramente sí va a ser muy común que en este momento existan, por ejemplo, problemas de ansiedad de separación, ¿sí? Eso definitivamente va a pasar con muchos niños, porque la ansiedad de separación ya pasaba antes y ahora va a pasar más. Sí, entonces yo pienso que para esos padres habrá que hacer un acompañamiento psicológico, ¿sí? Ok, y tenemos 2 preguntas. Ujú. Un espectador anónimo pregunta, ¿qué pasa cuando los roles se alteran en el caso de hijos universitarios que buscan independencia con sus padres y qué suele buscar para tener el control? ¿Y qué suele, perdón? Dice, ¿y qué suelen buscar tener el control?
Ok, a ver, en el tema, por ejemplo, de hijos universitarios, ¿sí? A ver, acá es importante también que, como yo les hablaba de los espacios, ¿verdad? Los espacios finalmente pasan a ser algo determinante, ¿sí? Entonces, que los chicos, a pesar de ya ser universitarios o lo que sea, tengan sus propios espacios, ¿no es cierto? O sea, tengan su privacidad en su cuarto, pero que también es importante entender que es fundamental compartir roles como familia, sí, lo que yo les decía. O sea, si bien es cierto, son los chicos universitarios ya están más independientes y todo, pero siguen siendo parte del hogar, siguen siendo parte del hogar y tienen que tener responsabilidades como tienen los padres en el hogar, ¿ok? Entonces, compartir las responsabilidades, por ejemplo, de arreglo de la casa, de preparar los alimentos. Entonces, mientras más los involucremos a los chicos desde pequeños en estas cosas, más fácil va a ser después, ¿ok? Entonces, claro, obviamente que ahora ha habido un cambio, sobre todo en hogares donde solo la madre, por ejemplo, se encarga de las cosas y claro que ha habido roces en este sentido, pero yo pienso que de todas maneras hay que irse acoplando a las realidades y a las necesidades que se tengan en este momento. Ok, Israel Loña pregunta, ¿una opción para el regreso a clases presenciales que no sea tan duro para los niños podría ser adaptar los lugares de estudio para que se asemejen a su escuela? Sí, de hecho muchos padres lo han hecho, obviamente de acuerdo a las posibilidades de cada uno, pero por ejemplo, para los niños pequeños, por ejemplo, escritorios acorde a su tamaño, ¿verdad? Pizarras, algo bastante parecido al aula, ¿no? Hablando de espacios, ¿no es cierto? Porque acá lo fundamental es entender que lo que más se perdió para los niños fue el contacto con los pares. Sí, eso fue lo que más les pegó realmente, ¿sí? Ok, Oscar Issa pregunta, ¿cómo involucrar a los niños en el cambio, en el ámbito educativo en las partes rurales donde sus padres salen a trabajar y pueden quedarse solos en casa? Ok, bueno, acá es un poco justo lo que les decía hace un rato, ¿sí? Si es que no hay un acompañamiento de los padres o de un cuidador, porque bueno, no necesariamente son los padres, sino que a veces, por ejemplo, pueden ser los abuelos, los tíos. Eh, si es que no, si es que no hay un acompañamiento, es muy difícil que los niños puedan involucrarse en sus propios procesos educativos. Y es realmente muy complicado porque, sobre todo para los niños pequeños, ellos necesitan no una persona que tal vez esté el 100% del tiempo con ellos, ¿sí? Pero sí un 75% del tiempo guiando las actividades, haciendo que el niño preste atención, porque, a ver, no siempre las profesoras pueden, por ejemplo, estar, eh, no sé, Juanito, presta atención, Pedrito, presta atención, sino que los papás un poco tenemos que estar al lado, como que mira, haz caso, mira lo que te dice la profesora, mira, sigue las instrucciones, ¿sí? Entonces, obviamente, en papás que no hay esta posibilidad, es un poco más complicado que los niños puedan seguir un proceso. Entonces, ¿qué sucede mucho? Por ejemplo, que varios niños que no es que se quedan solos en casa se dedican a otras cosas, ¿sí? O sea, no sé, están viendo televisión, están jugando videojuegos y de pronto llegan los papás en la noche y ¿qué pasó? ¿Hiciste los deberes? No, no hice. ¿Asististe a clases? No, no asistí. Sí está pasando muchísimo, incluso más de lo que nos imaginamos, ¿sí? Eso. Ok, Dani Patricia, ¿cómo crear espacios de diálogo con padres que por su trabajo deben salir y regresar por la tarde? Uh -huh. Bueno, yo pienso que acá es fundamental el trabajo del psicólogo educativo, ¿sí? Yo pienso que ahorita el psicólogo educativo es el que más trabajo debe tener, ¿sí? Porque es el que más acompañamiento a los padres, ¿sí? Entonces, el psicólogo educativo es el que tiene que armar estos diálogos con los padres para irles explicando un poco cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, a ver, definitivamente no se puede dejar a niños pequeños solos en casa, ¿sí? O sea, eso no se podía antes y tampoco se puede hacerlo ahora. Yo entiendo que muchas familias por la necesidad lo tienen que hacer, pero no es lo más recomendable y es lo que yo les decía al inicio, ¿sí? Después vamos a ver los efectos que esto va a tener en esos niños y en esas familias. Entonces, yo pienso que los padres para los que, por ejemplo, esto ya
digamos, excede de su control y de sus capacidades, sí es importante buscar algún tipo de acompañamiento, por ejemplo, de un psicólogo infantil que pueda un poco ir orientando en estos temas. Y ya son todas las preguntas, creo que podemos proceder en la charla. Chévere, muchas gracias. Listo, entonces ahora les voy a dar el segundo factor, que es la importancia que se le da a la educación en el hogar o el involucramiento de los padres en la escuela, justamente muy relacionado a sus preguntas, ¿verdad? ¿Por qué la importancia que se le da a la educación en el hogar? Porque creo que muchos de nosotros sabemos que no en todas las familias la educación es una prioridad, sino en todas las familias la educación es algo, por ejemplo, de lo que se hable con los chicos y con los niños. Y normalmente les decimos, tienes que ir a la escuela porque tienes que ir a la escuela, o sea, así es y punto. Pero pienso que también explicarles la importancia del aprendizaje es algo que como padres debemos hacer, ¿sí? Entonces, en hogares donde, por ejemplo, los padres nunca se han involucrado en la escuela, ni antes ni ahora, entonces esto es un factor, por ejemplo, para que haya abandono escolar, un factor súper importante para que haya abandono escolar. Por ejemplo, hogares en los que los padres no han terminado el colegio, suele suceder que los hijos tampoco lo terminan, ¿sí? O que lo terminan, pero de pronto después no quieren seguir estudiando, ¿sí? Que digamos que de todas maneras la educación universitaria es importante, pero no es para todo el mundo, ¿ok? No todo el mundo quiere una educación universitaria y qué es lo que pasa mucho en nuestro país, que nos enseñan también a pensar que de ley tenemos que estudiar la universidad. Y entonces tenemos un montón de profesionales que no saben por qué estudiaron lo que estudiaron y que les tocó porque es que tenían que elegir algo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también se va cultivando desde que los niños son chiquitos, con las capacidades de cada uno y sobre todo con los gustos que cada uno tenga. Esto es algo, por ejemplo, que defiende mucho la metodología Montessori, ¿sí? Que a mí me gusta mucho, es muy bonita porque realmente explora las capacidades de cada niño. Entonces no les dice a todos los niños, mira, a ti tiene que gustarte las matemáticas y te tiene que ir súper bien, porque si no, no vas a poder nada en la vida o no eres inteligente, cosas así, sino todo lo contrario, ¿no? Cada niño con su capacidad y su gusto de cosas distintas. Por ejemplo, si le gustan los idiomas, si le gusta el arte, si le gustan los deportes, ¿ok? Entonces, acá está también muy relacionado cuánto influyen los padres en explorar estas capacidades con los niños. Y la tercera es el apoyo directo al proceso de aprendizaje, ¿sí? O sea, cómo los padres vamos siguiendo este proceso. Por ejemplo, en los niños que están iniciando el proceso lectoescritor, en esta pandemia, chuta, complicado. Ha estado muy complicado porque el proceso lectoescritor requiere de un apoyo directo, ¿no es cierto? De alguien que esté todo el tiempo con el niño leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo. Entonces, para los niños que han tenido el proceso de aprendizaje lectoescritor en esta pandemia ha sido mucho más complicado que para los que ya pasaron este proceso, ¿no es cierto? Y claro, obviamente que los padres también tienen que tener una incidencia grande en esto, ¿sí? Entonces, cuando les decía que va a haber lagunas de contenido, va a haber también lagunas en el proceso lectoescritor de los chicos cuando regresen al colegio. ¿Ok? Y a este fenómeno que les he contado ahorita se le llama transmisión intergeneracional del capital humano. Entonces, esto quiere decir que para ciertas familias es muy importante invertir, por ejemplo, en educación y para otras familias no es tan importante o no ven la necesidad o no pueden acceder a estos espacios, ¿no es cierto? Y está demostrado que su nivel es particularmente alto en América Latina y en el Caribe. Entonces, ¿por qué este fenómeno es tan alto en América Latina y el Caribe? Por la desigualdad socioeconómica que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso es que esta importancia que se le da a la educación no es la misma en los hogares con un nivel socioeconómico medio y alto que en los
de nivel un poquito más bajo, ¿sí? Importante también tomar en cuenta todas estas cosas, sobre todo, por ejemplo, para los que somos psicólogos y para los que estamos en contacto con las personas todo el tiempo, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es exactamente el nuevo rol de los padres? Entonces, bueno, todos coinciden que ha sido todo un aprendizaje difícil, un aprendizaje arduo y un aprendizaje también que a muchos padres, por ejemplo, les ha costado también sus trabajos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que he visto a muchos padres, por ejemplo, que han decidido dejar sus trabajos y dedicarse, por ejemplo, a un emprendimiento para tener la posibilidad de estar con sus hijos. Y mi caso es ese, por ejemplo, ¿sí? Yo dejé un trabajo que yo tenía en una empresa de seguros, bueno, para poder dedicarme de lleno a mis pacientes, a la psicología, pero también para poder estar con mi hija, para poder ser parte de su proceso escolar, para poder ser parte de sus procesos psicológicos y emocionales, ¿sí? Entonces, definitivamente es un aprendizaje muy grande para todos. Entonces, bueno, acá es importante tomar en cuenta el rol de los padres que incluso en la cuarentena no es dar contenidos a los hijos. Entonces, aquí hay que separar dos cosas que son importantes, ¿ok? La primera es la educación virtual y la otra es el homeschooling, que es algo que se ha implementado muchísimo, ¿ok? ¿Qué es básicamente el homeschooling? Es la escuela, el colegio, te manda los contenidos, te manda una guía metodológica y tú vas impartiendo a tus hijos esos contenidos, ¿ok? En ese caso, sí. Pero en el caso de la educación virtual, por ejemplo, son los profesores los que dan los contenidos y nosotros hacemos una especie de seguimiento, ¿sí? O sabemos que los chicos estén prestando atención, vemos que estén siguiendo los contenidos que dice el maestro en clases, hacemos un seguimiento en tema de deberes, en tema de estudios para las pruebas y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, aquí me gustaría que me cuenten un poco si es que ustedes han visto de cerca experiencias de homeschooling. Yo no las tengo, entonces justamente por eso les pregunto, si es que alguien tiene o ha visto de cerca cómo funciona esto. Luis, ¿hay alguien por ahí de pronto que...? No, hasta el momento no encuentro ninguna pregunta. Recordarles a los presentes que pueden escribir sus preguntas y nosotros las leeremos para que sean respuestas. Bueno, ok. Voy a ir siguiendo igual y si es que alguien quiere comentar el tema del homeschooling, lo hace tranquilamente, sí. Y regresamos a eso. Listo. Entonces, bueno, siguiendo un poco este tema, en general, el rol principal debería ser interiorizar y transmitir la importancia del aprendizaje a los hijos, que era justamente lo que les decía hace un momento, ¿no? El que los padres puedan, digamos, llegar a los hijos en la importancia que tiene el aprendizaje, ¿sí? En la importancia que tiene el tener un proceso escolar, ¿sí? O sea, más allá de que después de grandes quieran o no quieran continuar con sus procesos, con su aprendizaje universitario, por ejemplo, pero en sí todo lo que les da el aprendizaje ahorita. Entonces, aquí es importante también pensar un poco en nuestro sistema de educación. ¿Qué pasa con nuestro sistema de educación? ¿Qué pasa que hay muchos chicos que no terminan el colegio? ¿Qué pasa que hay tantos niños que escuchamos que nos dicen, por ejemplo, odio hacer los deberes, me molesta, no me gusta, me da hasta incluso ansiedad, o sea, niños que están, por ejemplo, con unos niveles de ansiedad muy altos y por ende, obviamente, sus padres también, ¿no es cierto?, entran en este círculo de preocupación,
en este círculo también de agotamiento, sin saber un poco qué hacer, cómo guiarles a los niños, ¿sí? Entonces, justamente acá viene este tema de motivarlos y acompañarlos en el proceso, incluyendo el apoyo emocional. Aquí es fundamental el apoyo emocional y yo pienso que más allá de que los padres tengamos que impartir, no sé, conocimientos o contenidos o hacer un acompañamiento en el tema escolar, es el apoyo emocional, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el apoyo emocional? Porque para los niños esta pandemia ha sido un shock psicológico y emocional súper fuerte. Sí, son finalmente los que más han perdido. Si nos damos cuenta, nosotros de una u otra manera hemos podido recobrar nuestra rutina de salir a trabajar, de ir a las compras, de ir a los trámites, aunque sea, pero los niños no. Los niños tienen que quedarse en casa. Ellos han tenido que perder a sus compañeros, perder a sus amiguitos, perder a sus maestros, perder el espacio de la escuela y del colegio que es tan importante. Sí, algo que para nosotros podría ser muy simple, no es simple. Son niños que han tenido, por ejemplo, que antes salían al recreo y salían a la cancha de vóley, a la cancha de fútbol, a los juegos, y niños que, por ejemplo, viven en departamentos y que no pueden salir, que no tienen un jardín, que no tienen un parque cerca, y que les ha tocado reducir todas sus necesidades a ese espacio tan chiquito, que finalmente es un departamento, ¿sí? Entonces es importante también pensar en que como padres tenemos que dar este apoyo y este soporte emocional, a pesar de que nosotros igual en algún punto de pronto podamos sentir que ya no aguantamos más, que esto nos está superando, entonces ahí es cuando tenemos que buscar espacios de acompañamiento para nosotros mismos. Pero como adultos tenemos finalmente la responsabilidad de dar ese apoyo emocional a los niños, ¿sí? Entonces, bueno, Ana País, que es una psicóloga, es periodista, es psicopedagoga también, hace una investigación súper grande en Uruguay de lo que está sucediendo con los padres allá. Entonces, creo que tenemos una pregunta. Voy a leerla antes de... O la lees tú, Sí. Luis, antes de continuar. Es María José Pazmiño Rizo. ¿Cómo enseñarles o explicarles a los adolescentes la importancia de la educación en sus vidas? Muy buena pregunta, sí. Ok, yo pienso que acá con los adolescentes funciona mucho, por ejemplo, el tema de los razonamientos con ellos, ¿verdad? Obviamente con los niños lo que más funciona, por ejemplo, es ir reforzando con reforzadores positivos o lo que sea, pero yo pienso que con los adolescentes lo más importante es generar espacios de diálogo, espacios donde el adolescente pueda razonar acerca de estas cosas, pensar, reflexionar, ¿no es cierto? Que pueda dar su punto de vista, ¿ok? Y definitivamente habrá muchos adolescentes que digan, ay, es que a mí no me gusta el colegio, no me gusta hacer deberes y no le veo la necesidad de que siga estudiando, ¿ok? Y con ellos es muy importante, bueno, en general con todas las personas, pero con los adolescentes es importante validar esas emociones, ¿sí? Validar eso que ellos están sintiendo y de pronto esa frustración que pueden estar sintiendo en este momento, ¿sí? Entonces, el momento en el que nosotros estamos validando con ellos lo que están sintiendo, les estamos dando la oportunidad también para que de pronto piensen en otra cosa, ¿no? O sea, como tal vez darles la oportunidad de pensar que tal vez la educación no es solamente lo que te dan en el colegio, lo que luego dices, no me sirvió de nada lo que aprendí en el colegio, ¿sí? Sino darles también otros espacios igualmente educativos a los adolescentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, a cursos en línea de arte, a cursos en línea de cerámica, por ejemplo, a cursos en línea de baile. Sí, ir explorando con ellos otras fases del aprendizaje, otras fases de la educación, que son igualmente de importantes, pero que no son necesariamente las matemáticas, el lenguaje y estudios sociales. ¿Ok? Eso un poco. No sé si es que haya otra pregunta, si es que contesté su pregunta. No, hasta el momento ya no hay más preguntas. Ok, gracias. Entonces, bueno, un poco comentándoles lo que dice
Ana País dice que como padres tenemos la posibilidad de hacernos cargo de este aspecto de las vidas de nuestros hijos y que aquellos encuentren en nosotros la normalidad que perdieron al no poder ir a la escuela. Pero nunca vamos a poder suplir a un maestro o profesor. Es verdad, sí, a menos que seamos profesores como profesión, digamos, que a eso nos dediquemos. Obviamente muchos de nosotros no podremos reemplazar a esta figura del profesor, ¿verdad? A esta figura del profesor que muchas veces también acompaña, la mayoría de veces acompaña también emocionalmente a los niños, ¿sí? Creo que hemos tenido la suerte de encontrarnos en el proceso escolar de mi hija con profesores maravillosos que me han llamado y que me han dicho, por ejemplo, que se frustra mucho con ciertas cosas. Entonces, que realmente son profesores que eh, tienen un amor por lo que hacen, es una vocación, y que entonces dan también un acompañamiento emocional a esos niños. Entonces yo pienso que como padres ahorita nos toca sobre todo dar ese apoyo y ese acompañamiento emocional, como dice aquí, a tratar, digamos, de encontrar lo que perdieron al no poder ir a la escuela. Obviamente tampoco vamos a poder suplir el hecho de que ellos no están con sus pares, pero acá podemos justamente encontrar, por ejemplo, en las herramientas tecnológicas un apoyo, así que los niños, por ejemplo, puedan tener un Zoom cada cierto tiempo con sus amiguitos del colegio, que no sé, de pronto preparen unas galletas, jueguen algún juego, algo por el estilo, sí, vean una película también puede ser. Entonces, tratar un poquito de equilibrar esto que ellos perdieron que era tan importante. Ok, y acá es fundamental hablar de este tema, ¿sí? De los múltiples oficios de la frustración y del agotamiento de los padres. Entonces, ¿a qué me refiero con múltiples oficios? Pues a eso, ¿no? A todos los padres a los que les ha tocado mantener su casa limpia, ordenada, cocinar, atender a sus hijos, atender su teletrabajo, atender la educación de los chicos, ayudarles con los deberes, o sea, ayudarles a estudiar para las pruebas, tantas cosas, tantos roles importantes, tantos roles fundamentales que en algún momento obviamente generan frustración y agotamiento. ¿Y por qué frustración? Porque muchas veces no nos alcanza el tiempo y la energía para poder completar todos estos roles, todos estos oficios que han ido surgiendo, ¿sí? Y obviamente el agotamiento que conlleva el estar con el propio trabajo de cada uno, o si es que los padres estudian también, y todas las cosas que conlleva un hogar y todas las cosas que conllevan los hijos, ¿verdad? Ok, tenemos una pregunta. Dice, buenos días. ¿Crees que en la malla curricular se debería adecuar la inteligencia emocional? Sí, definitivamente. Sí, creo que es algo súper importante a todos los niveles, en todas las edades, el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos ayuda a desarrollar herramientas para manejar la frustración, por ejemplo, herramientas para manejar las emociones que pueden ser displacenteras. Y es algo que no se da. Y si es que en los hogares, por ejemplo, esto no hay, vemos muchos niños, muchos chicos que tienen problemas con manejar la frustración, problemas con manejar emociones displacenteras. Entonces creo que sí, sería fundamental que puedan incluir en la malla curricular el tema de la inteligencia emocional. Sé que lo hacen en algunos colegios, en quinto y sexto curso creo que tienen una materia como psicología o alguna cosa así, pero pienso que sería importante desde chiquitos, sí, trabajar en esto. ¿Hay algo más? Sí, Patricia Moreno Parra. Buenos días, Luis. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué ha aumentado los casos de violencia intrafamiliar durante la pandemia? ¿Y tiene que ver con la cercanía física cotidiana?
y también agradece por las respuestas. Ok, sí, sí tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con el tema de los espacios también que yo les decía hace un ratito, sí, qué era lo que pasaba antes, por ejemplo. A ver, pongamos un ejemplo, que había una situación de violencia intrafamiliar. Entonces, supongamos que la violencia intrafamiliar venía dada desde el padre, por ejemplo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba antes? Pues el padre salía a trabajar, los hijos y la esposa no le veían en todo el día, entonces digamos que esa energía estaba como de cierta forma tal vez contenida, ¿sí? Acá no. Entonces, ¿por qué aumentaron justamente los casos de violencia? Bueno, primero porque al estar todo el día compartiendo con las mismas personas en el mismo espacio, estas personas que son violentas, que ya de por sí no saben manejar su frustración y no saben manejar su enojo, peor con esta situación que para todos ha sido frustrante y ha sido agotadora, más aún con estas personas que no tienen un manejo, digamos, adecuado de su, como les explico, como de su afrontamiento de las situaciones que les generan malestar, ¿sí? Y no sé, había otra parte de la pregunta. Sí, ¿tiene que ver esto con la cercanía física cotidiana? Sí, en parte sí tiene que ver con la cercanía física, pero es lo que les digo. Generalmente eh, no es que las personas, digamos, que han sido, por ejemplo, violentas durante esta pandemia, no lo eran antes, ya eran, sino que solamente el tema del encierro obviamente lo ha empeorado, porque es que el tema del encierro ha empeorado muchas cosas. Sí, realmente muchas cuestiones emocionales y psicológicas se empeoraron con el encierro. Ok, Diego Fernando Peralta, muy buena ponencia. Tengo una pregunta. ¿Cómo evitar que un niño que no vive con sus padres adjudique el rol de padre a su hermano mayor? Se da mucho en padres que emigran. Muchas gracias. Buena pregunta, sí, eso es algo que ha pasado un montón en este tiempo, sí. Hermanos mayores a los que les ha tocado hacerse cargo de sus hermanos chiquitos. No es algo que no haya pasado antes, realmente es algo bastante común en nuestra cultura, más común de lo que nos imaginaríamos también, pero claro que ha pasado bastante. Entonces, acá es importante que los padres comprendan que el rol de padres es únicamente de ellos y de nadie más. Claro, si los padres no están, si los padres han migrado, como dice la pregunta, pues ahí, digamos que lo ideal sería tener algún tipo de política pública que haga un soporte en este caso. No hay, no sé si haya, no sé si se esté implementando algún tipo de soporte, honestamente no creo. Pero, ¿qué es lo que se podría hacer aquí? No sé si de pronto esos niños se quedaron con los abuelos, tal vez sería importante que esos abuelos también puedan buscar algún tipo de acompañamiento, ¿sí? Pero, como sabemos, cada contexto de cada familia es distinto y cada familia también tiene unas necesidades diferentes, ¿no? Entonces creo que es un tema súper complejo el que lo planteas, realmente muy complejo, sí, el tema de que los hermanos mayores tengan que hacerse cargo de los más chiquitos, que no es su rol y que corta también muchos procesos y muchos procesos emocionales y psicológicos, el tener que hacerse cargo a muy temprana edad de una persona más vulnerable. Ok, una pregunta anónima. ¿Cómo pueden lidiar los padres con el fracaso académico de sus hijos? Ok, bueno, yo pienso que el fracaso académico va más allá de solamente tener malas notas y que al niño le esté yendo mal en el colegio, sí, va mucho más allá. Generalmente el fracaso académico está dado un poco por todas las cuestiones que les he venido comentando, el tema de la importancia que se le da a la educación y el tema del apoyo psicológico y emocional que esos niños estén recibiendo, ¿sí? El fracaso escolar suele ser un tema importante, por ejemplo, en hogares disfuncionales, en hogares donde no hay un acompañamiento emocional
donde el niño no tiene, por ejemplo, la atención necesaria, donde no hay un seguimiento a sus procesos académicos. Ahí es donde más fracaso escolar hay. Ok, Patricia Moreno dice, interesante la pregunta anterior. Entonces, ¿ser padre es una función o un rol? No se trata tanto de proceder. Entonces, también dice que una pregunta muy interesante es, ¿qué es ser un padre? Sí, yo pienso que es ambas cosas. Puede ser una función, o sea, puede ser la función de dar sustento, por ejemplo, sustento económico, sustento emocional, y es también el rol, o sea, el rol de acompañar a los hijos durante todos los procesos, y no solamente durante el proceso académico, sino durante el proceso de crecimiento, que es también algo muy importante. Si el proceso, por ejemplo, de pasar de la niñez a la adolescencia, un proceso tan complejo y que requiere tanto acompañamiento, ¿sí? Entonces sí, es una función y es un rol también. ¿Y me lees la última parte de la pregunta? Claro, dice, esta pregunta me parece interesante. ¿Qué es ser un padre? ¿Qué es ser un padre? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ser un padre es todo lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? O sea, como primero yo pienso que lo principal de ser un padre es acompañar a los chicos, ¿sí? Acompañar a los chicos, validar su forma de ser, validar sus emociones, validar sus procesos y validar sus tiempos para esos procesos, ¿sí? También creo que ser un padre es lógicamente dar amor, dar cariño, eh, y dar sustento digamos, en todo lo que tiene que ver con, no solamente con el tema, digamos, económico o de educación, sino también un sustento, por ejemplo, en una alimentación sana, en un ambiente emocional y psicológico sano, en una dinámica familiar funcional. Ok, Jimena, buenos días. ¿Los padres deberíamos pasar por alto el rendimiento académico para dar paso al emocional? Eh, bueno, creo que es importante pensar primero en la parte emocional, ¿sí? Yo sé que el rendimiento académico es importante, yo sé que es fundamental en muchos hogares y es totalmente válido, pero la parte emocional es mucho más importante, mucho más fundamental, porque la parte emocional nos va a acompañar la vida entera. Estemos o no estemos involucrados en procesos académicos y estemos o no estemos en el colegio o en la universidad o lo que sea. Entonces, cuando los padres tenemos un correcto acompañamiento emocional, eso se ve reflejado en los niños, se ve reflejado. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, con muchos niños que tienen unas notas excelentes, unas notas perfectas? Y detrás de eso, preguntando, por ejemplo, hay mucha ansiedad, hay mucho perfeccionismo, y eso es algo que, por ejemplo, se va cargando la vida entera. El tema de la ansiedad y el tema del perfeccionismo para complacer a los padres, por ejemplo, es algo que se lleva la vida entera y que hay que tener mucho cuidado cuando somos papás. Sí, yo creo que cuando uno decide ser padre o madre o le tocó, porque así es la vida a veces, es importante hacer un proceso de psicoterapia. Fundamental cuando uno es padre y madre, hacer un proceso de psicoterapia. Ok, un espectador anónimo. Buenos días. ¿Cómo hacer que los padres les puedan dar las herramientas necesarias para que los niños puedan tolerar su frustración? Ok, primero, bueno, hay muchas herramientas que se puede utilizar. Los psicólogos infantiles son los más preparados en esto, pero bueno, a breves rasgos, primero, validar las emociones del niño, sí, validar que está bien y es necesaria también la frustración. La frustración es una emoción extremadamente necesaria, sí. Ahora, que sea displacentera es otro tema, pero es necesario. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que defiende mucho la terapia de aceptación y compromiso es, por ejemplo,
validar y aceptar esas emociones, ¿ok? Entonces, con los niños se puede hacer algo así. Primero, validar lo que el niño está sintiendo, enseñarle a que acepte lo que está sintiendo y darle las herramientas que de pronto el niño no tiene, ¿sí? Explicarle de qué se trata la emoción que está sintiendo, explicarle qué va a pasar, o sea, que se va a dejar de sentir así, ¿sí? Y, por ejemplo, una de las cosas que ayuda mucho para manejar la frustración y el enojo de los niños es involucrarse mucho los padres en los procesos de juego de los niños, por ejemplo, ¿sí? O sea, no que el niño está por ahí jugando y yo estoy en mi teléfono o en mi computadora, en mis cosas, sino que involucrarnos en estos procesos de juego. ¿Por qué? Porque en el juego nosotros también vamos a poder ver muchas cuestiones conductuales de los niños que son importantes, ¿sí? Y mediante el juego es terapéutico. Entonces, si es que, por ejemplo, el niño está muy frustrado o está muy enojado por alguna situación en particular, podemos darle un tiempo, por ejemplo, algo similar al time out, que el niño tenga su momento de reflexión, donde pueda tranquilizarse, donde pueda relajarse, donde pueda bajar esos niveles de activación cognitiva. Y después de eso podemos hacer otra actividad para, digamos, distraer un poco esto que en algún momento le frustró y que luego el niño pueda volver con una visión distinta a la que tenía en un momento. Ok, otra pregunta anónima. ¿Cómo manejar la frustración como padre? La frustración de los padres, Sí, exactamente. ¿sí? Uh-huh. eh, bueno, igualmente, ¿no? Validando que estamos sintiendo frustración, aceptando que estamos sintiendo esa frustración. Y bueno, con aceptar yo no me refiero a decir, bueno, ya, o sea, como no importa, sino aceptar es no huir, ¿verdad?, de esta frustración. Entonces, la frustración, como yo les decía, es una emoción muy importante, es también hasta cierto punto necesaria, porque la frustración nos enseña que de pronto algo de lo que estamos haciendo podemos hacerlo diferente. No necesariamente que lo estamos haciendo mal, sino que podemos hacerlo distinto. Y es normal cuando cuando por ejemplo las situaciones nos superan. Y cuando las situaciones nos superan, obviamente hay frustración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ir tomando las cosas con calma, paso a paso. Eh, no, 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 digamos, como meternos totalmente a muchísimas cosas si es que es algo que no lo podemos hacer, ¿ok? Eso va a ayudar a disminuir la frustración, hacer las cosas paso a paso y de forma lo más tranquila posible, ¿sí? Como lo más pausado sobre todo. Ok, otra pregunta dice, ¿qué pasa cuando los padres aman solamente las habilidades positivas de sus hijos y en lo que destacan? ¿Y toman en cuenta la esencia real de la persona? Uh-huh. Sí, muy común, de hecho, o sea, muy común que eh, les encante la faceta hermosa y la faceta en las que se portan súper bien y en las que les va súper bien en el colegio y cosas así, y de pronto aparece la faceta que tenemos todos los seres humanos que no es tan bonita, que no es tan agradable, y pues ahí los padres como que rechazan esa faceta de los hijos. Es súper común, sí, es súper común porque pues como padres siempre creo que depositamos deseos y esperanzas y un montón de cosas en los hijos y a veces también les cargamos con muchas cosas que de pronto nosotros queremos de ellos. Sí, entonces lo que yo suelo hacer cuando trabajo con los padres, por ejemplo, cuando estoy trabajando con algún adolescente, es fundamental también trabajar con los padres. Entonces lo que yo les digo a los padres es acéptenles a sus hijos como son, con las cosas buenas y con las cosas malas y con las cosas que a ustedes no les guste, porque finalmente son una persona aparte de ustedes, no son una extensión suya y se aceptan las personas como son cuando uno las ama, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso es fundamental, que los padres aprendan a aceptar a los niños y a los adolescentes con sus cosas buenas y malas como una persona, como cualquier otra persona, ¿no? Ok, Eri Pila pregunta, ¿cómo hago si he caído en maltratar a mi hijo física y psicológicamente? ¿Se va a, lle- perdón, ¿se va a llevar eso toda la vida?
Sí. El maltrato psicológico es de los maltratos más fuertes y que más se quedan, ¿sí? Y bueno, lo que yo le puedo recomendar es que busque ayuda, busque acompañamiento psicológico, ¿sí? Es fundamental eso porque sí, el maltrato físico obviamente es un tema súper complicado, súper complejo, pero muchas personas que han tenido en su niñez maltrato físico y maltrato psicológico, de adultos dicen que lo que más se les ha quedado y lo que más ha minado en su mente, en su personalidad, en su parte emocional, es el maltrato psicológico. Las humillaciones, por ejemplo, las descalificaciones, eso es algo que te acompaña en la vida entera, eso es algo que solo se va cuando uno hace un proceso de psicoterapia con un acompañamiento real, ¿sí? Entonces, lo que yo le puedo recomendar es que busque ayuda de un profesional, ¿sí? De un profesional de la salud mental. Ok, y esas serían todas las preguntas hasta el momento. Ok, Luis, muchas gracias. Entonces, bueno, según Ayala, que es una psicóloga y es psicopedagoga también, pues ella dice que la principal queja de los padres tiene que ver con el manejo del tiempo, sobre todo con aquellos niños que necesitan ayuda para cumplir con sus labores. Y nos dice también que se han incrementado mucho los casos de padres agobiados, obviamente, ¿no es cierto? Esto es lógico. Y en el caso, por ejemplo, de estos niños que necesitan ayuda para cumplir con sus labores, se refiere, por ejemplo, a niños muy pequeños o, como yo les decía, a niños que en su momento tuvieron una adaptación curricular. Si nosotros sabemos que en el tema de adaptaciones curriculares, el niño necesita un acompañamiento constante y un andamiaje, ¿verdad? Entonces, este es el papel que ahora tienen que hacerlo los padres. Claro, antes lo hacían los maestros, el DS, los psicólogos educativos y que ahora va más, digamos, volcado hacia los padres. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres si es que se encuentran en una situación así? Bueno, primero, obviamente, intentar tener el acompañamiento del psicólogo educativo y si eso no se puede, hay muchas herramientas que pueden buscar por su cuenta. En Internet hay un montón de libros gratis sobre, por ejemplo, adaptación curricular y manejo de los niños con adaptaciones en casa, ¿sí? Entonces hay muchas herramientas que los padres pueden ir acoplando a los procesos educativos de estos niños que necesitan un poquito más de acompañamiento que otros. Ok, y esta precaución, algo que nos advierte UNICEF, que es justamente lo que les decía hace un momento, hablando sobre el tema del agobio de los padres y de la frustración, es no sobrecargar a niños y niñas con actividades escolares y tampoco sobreexigirse los adultos con el acompañamiento de esas tareas y el trabajo diario, ¿ok? Entender que somos seres humanos y que tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas y que tenemos también cuestiones emocionales y psicológicas que de pronto hay que ir trabajando y pues no ayuda para nada sobreexigirse, ¿no es cierto? Más bien incluso a veces hacemos un daño cuando empezamos a sobrecargar a los niños y cuando nos sobreexigimos nosotros mismos, termina siendo totalmente contraproducente, ¿sí? Entonces, importante esto que dice UNICEF, me parece muy válido y muy necesario también para tomar en cuenta. ¿Ok? Y bueno, acá tienen la bibliografía de la información. UNICEF sacó este PDF de apoyo psicoemocional para las familias durante la cuarentena por el coronavirus. Algo muy lindo y muy necesario también. Incluso te da actividades, te da tips, te da un montón de cosas para el manejo de los niños y las niñas en casa. Y bueno, les agradezco a todos por su atención. Creo que me pasé en el tiempo. Bueno, muchas gracias Alejandra por esta gran ponencia. También agradecer al público presente por estar aquí. Ok, muchas gracias. Gracias Luis y gracias a todos. Sí. Ok, para finalizar, no se olviden que la siguiente semana mandaremos una encuesta para aquellas personas que soliciten un certificado, para el cual se tendrá en cuenta la asistencia a lo largo de la jornada. Muy buenos días y que tengan una agradable tarde. Gracias con todos. Cuídense mucho.